a esta computadora. Ya, chicos, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que con la pieza que hicimos, nuestro hilo NPT que hicimos en la primera clase de torno, voy a tomar estos códigos y los voy a llevar al simulador de la máquina. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros generamos ya un desbaste, el afinado y este hilo? ¿Ya? Estas tres operaciones, yo ya generé los códigos, si no se acuerdan, acá en G1, uno procesa los códigos para que los entregue a torno. ¿Ya? Acá, una vez que entrega los códigos, obviamente, yo siempre se lo he dicho, hay que revisarlos y hay que editar algunas cosas. No voy a entrar en el detalle hoy día de la edición, porque si no lo va a quitar una parte de la clase, pero sí, les digo sí, que sí, tienen que editar, por un lado. Lo otro importante, que acá, estando en las coordenadas DZ, ¿se acuerdan DZ? Esto se ponía acá en plane, en planos, torno diametral, DZ. ¿Para qué? Para que aquí yo puedo ver, por ejemplo, qué diámetro tengo acá en el punto extremo para ver qué materia prima voy a montar en el simulador. Para ello, yo puedo ir donde dice Analyze y voy a Posición, Analyze, Posición. Yo puedo cliquear, hacer un clic en el vértice y se dan cuenta aquí me está diciendo el diámetro y la longitud de esta pieza. Entonces ya con esta información ya tengo una referencia de 220 milímetros aproximadamente de lo que tiene que ser el montaje del material en bruto. Y el largo, 115 milímetros. ¿Ya? Eso por un lado. ¿Ya? Así que tengo esa información. Ya tengo los códigos, los tengo descargados. Ahora les voy a compartir el simulador. ¿Ya? Entonces para ello voy a compartir mi pantalla. Ouch, ahí sí. Entonces, van a abrir ustedes, acá tengo el programa del simulador, y acá, recuerden que tengo una serie de máquinas, en este caso, yo le había comentado hace algún tiempo que las OT, los T, los que tienen la letra T, son los tornos, ¿ya? Y los que tienen las letras M son las fresas. ¿Ya? En este caso, voy a tomar este primer modelo, un Fanuc O, de la serie TD. Vamos a echar a correr. ¿Se ve, cierto? Sí, profe, Sí, sí se ve. está Sí, sí se abriendo. ve. Vale. Ya está abriendo el tono. Ahí se ve el tono. Ok, perfecto. Entonces, se dan cuenta que ya tengo aquí un torno, hay un material montado, que alguna pieza que estuve haciendo en alguna oportunidad, y tengo una torreta. Y ahí tengo la contrapunta que está al final. Entonces, tengo un torno paralelo, que se llaman tornos paralelos, con una torreta. Para poder configurar esto, donde dice configuración de parámetros, yo podría aquí cambiar algunas cosas. Por ejemplo, voy a poner una torreta de 4 estaciones, por ejemplo, por decir algo, si yo tuviera esa máquina trabajando. Y se da cuenta, ahí tengo, igual que los tipos convencionales, ¿no? Que son para poder montar. Entonces acá en parámetros, yo puedo cambiar la cantidad de herramientas que yo podría montar. También podría cambiar la posición. Por ejemplo, acá estoy la torreta frontal. Por ejemplo, puedo poner la torreta en la parte trasera. Y veamos acá. ¿Se da cuenta? Ahí me quedó la torre en la parte de atrás. ¿Ya? Así está en la universidad, si no me equivoco, ¿no? En la universidad, el torno más viejito, más chiquitito, es a 45 grados y está en la parte de atrás. Y el torno nuevo es de 8 estaciones, sí. Ya, ni me acuerdo tanto tiempo que le pasó. ¿Torno nuevo? Sí, pues hay dos tornos en la universidad. Hay el torno chiquitito que está al lado de la inyectora y está al otro lado, al frente del centro o al costado del centro perforado, está el torno Benedetto 1000, que es de 1 metro de bancada. Y ese torno tiene la torreta, que es de 8 estaciones, la tiene al frente. ¿Ya? Denme un segundito, chicos, voy a pausar. Sigamos, ¿dónde estamos? Ah, en la torreta. Entonces dijimos que acá en configuración de parámetros puedo cambiar algunas características de la torreta. ¿Ya? Lo voy a dejar por defecto de esta forma.
Ok. Bueno, este ya lo conocen, que acá también tengo para el manejo de herramientas, pero acá ya tengo, si se dan cuenta, tengo herramienta de torneado, ¿ya? Entonces, si yo entro, y aquí aparece la geometría de las placas, ¿ya? Se recuerdan que ustedes hicieron un trabajo de las placas, que hay las más comunes para el torno son las CNMG, DNMG, BNMG, que son, recuerden que entre más agudas son para afinado, entre mayor ángulo son para desbaste. ¿Ya? Entonces, acá tengo una biblioteca de herramientas con las cuales yo podría ir trabajando. ¿Qué más de acá? Bueno, las longitudes, que va a ser la parte larga donde va a estar montada la herramienta. ¿Qué más? Por ahora no voy a entrar en muchos detalles. Yo si quisiera montar la herramienta, ok, lo mismo, a la posición 1, por ejemplo voy a montar una herramienta de tronzar a la posición 4, una herramienta de hacer hilo, si ustedes entran acá, tengo la placa para hacer hilo, acá no tengo diferencia por si acaso, eh, de la punta de la placa, si es de 60 grados 55. Ya no tengo esa diferencia en esta biblioteca. Ya físicamente nosotros sabemos que debo montar la herramienta que corresponde. Esta, por ejemplo, la voy a montar en la herramienta 2. Entonces, se dan cuenta que ahí ya tengo montadas diferentes, perdón, diferentes herramientas en mi torreta. ¿Ya? Ahí tengo para hacer hilo, para desbaste y la de ranurado que está acá, o para hacer tronzado. Ahí está. Entonces esa es la forma, es lo mismo que habíamos visto en la fresa, pero con herramientas ya con geometrías para torno. Rápidamente, acá donde tengo configuración de la pieza de trabajo, de nuevo, tamaño de la pieza patrón, entonces acá tengo la longitud. Recuerden que en el Mastercard lo había dado 150 milímetros, por ejemplo voy a poner que tenga unos 150, 180 milímetros de largo. El diámetro mayor que me decía Mastercard era 220, ya, 220, y si esto fuera, por ejemplo, vaciado por dentro, yo podría poner el diámetro interior, ¿ya? Lo voy a dejar tal cual para que lo vean. En este caso voy a poner la posición de los frenos normales, algo que le había comentado en la clase en alguna oportunidad. Acercar a la pieza. Y allá está el material. Y ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahí yo monté un material de 220 milímetros, tengo las mordazas, pero ¿qué vende extraño acá a ustedes? ¿Qué vende? Está como incrustado. Deberían estar tomados al revés, ¿no? Los perros. Sí, Están exactamente. Ya colgando. estarían colgando. Ya, las mordazas a esta altura se caerían. Ya, dos alternativas: dar vuelta a las mordazas, o bien, si esto, recuerden que esta pieza era perforada, la puedo tomar por dentro. Entonces voy a hacer esa opción, y por ejemplo tengo un diámetro interior de 90 milímetros, y la voy a tomar por dentro. Entonces seleccioné mordazas interiores. Entonces ahí tengo la pieza tomada por dentro. Entonces, esos montajes también uno tiene que ver claro cuando lo va a hacer físicamente, ¿no? Acerquémonos un poquito. Ahí está tomada por dentro, ¿se dan cuenta? Cuando tengan materiales perforados y son muy grandes, están muy cerca del diámetro del plato, por dentro. Entonces ahí tengo configurado tanto herramienta como el material. Ya, eso por el lado de los montajes. No hay que ponerle nada cuando se toma por dentro. Tomar, poner qué cosa, disculpen. Como una lámina de aluminio. Si el material es en bruto, no es necesario. Si el No, material porque ese está no era en bruto, po. Ese era perforado como a una ya medida. mecanizado. Sí, exactamente, por eso le digo. Si ese material en bruto que viene, porque uno puede tener material en bruto que viene de esta forma, viene como bocina se llama, lo puede tomar perfectamente sin lámina, sin nada. Pero si la pieza es terminada, tiene una medida de ajuste con mayor razón, sí tengo que poner ahí unas latas de aluminio, latas de cobre, poner algo entre medio para que la mordaza, cuando yo apriete, si aprieto manual o aprieto en forma hidráulica, no se incruste en el material y no lo marque. ¿Sí? Pero son alternativas que uno pone en los montajes. ¿Cómo fue la nomenclatura, profe? Tuvo en... ¿Cómo? Bocina,
¿Bocina? Bocina le llaman, sí, bocinas. No son perforados, se llaman bocinas. Así le llaman en el rubro de los aceros. Ya. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá el panel, si se dan cuenta, el mismo panel de la fresa, donde tengo el automático, el edit, el MDI. Acá siempre para poder enviar a home, yo puedo mover tanto en MPG, que se me activa mi volante, o lo puedo mover en jog. Acá recuerden que tenemos dos ejes de trabajo solamente, que es el eje X, que es al diámetro, y el eje Z, que es al largo de la pieza. Si yo muevo en Z negativo, ¿se dan cuenta? Ahí se está moviendo hacia el plato, y con X positivo hacia afuera, y con X negativo hacia adentro. ¿Ya? Entonces, recuerden, siempre cuando yo voy a enviar a home, siempre yo muevo la torreta, en este caso, cercana al centro, y después yo puedo enviar a home. ¿Ya? Acá en home, siempre, y sobre todo en este tipo de máquina, que si se dieron cuenta, tengo la contrapunta allá al final, la tengo puesta ahí, sí, allá está. ¿Se dan cuenta? Tengo la contrapunta al final. ¿Qué pasa si esta torre yo la tengo más al medio y envío en home en Z directamente? Podría chocar con la contrapunta y la podría botar hacia afuera. Entonces, siempre por precaución, yo envío a home en X. En X. Porque como le digo, esta masa, si está acá al medio y se mueve en forma recta en el eje Z, podría botar la contrapunta. Sobre todo si la contrapunta está más cerca, la tiro para afuera de una. Ya ha pasado eso también. Y después ya haría home en Z. En este simulador en particular, el home de Z queda como al medio, pero físicamente en una máquina real, este home queda pegado al final de la contrapunta, al largo total. Entonces todo esto se mueve hasta el final. Entonces, como le digo, podrían botar la contrapunta. Entonces, siempre primero, home en X, home en Z. Y acá en nuestras coordenadas, todas, se dan cuenta, en Machine, estoy en mis coordenadas 0, 0 en Machine, me está indicando que estoy en Home. Cosas importantes. Acá tengo mis coordenadas absolutas, ¿se dan cuenta? Coordenada absoluta, mi XZ, mis coordenadas relativas. Recuerden que las coordenadas relativas en un tono eran las U, eran las X, y las W eran las Z. ¿Ya? Esas son cosas muy importantes. Para poder tomar offset de herramienta, siempre nuestra coordenada relativa tiene que estar en 0 cuando yo esté en home. ¿Ya? Si no estuviera en 0 y hubiese un valor, y este paso siempre les digo, tanto en la fresa como en el torno, es importante, debe estar en 0 la coordenada relativa, no la absoluta, porque en muchos videos de ustedes que hicieron, me mostraron las coordenadas absolutas que estaban en 0, y eso no está bien. Deben ser las coordenadas relativas, tanto en torno como en fresa. Para dejar en 0, lo mismo. Voy a MDI, y aquí presiono el eje, en este caso U, y queda en rojo. Y apretamos CAN. Y después de nuevo W, CAN. Y ahí lo deja en 0. O sea, cuando está negativo, ahora lo dejo sin negativo. Entonces esa es la forma de dejar los valores en 0. Ya con este paso, y teniendo la herramienta, en este caso la herramienta número 1 montada, si no la tuviera montada, yo hago un cambio de herramienta. ¿Cómo se hace eso? En MDI, Program, MDI de pantalla. ¿Y alguien se acuerda cómo hacer un cambio de herramienta en el torno? ¿Quién se acuerda? Por ejemplo, llamemos la herramienta número 4, que está acá, a la de tornozar. E4M4 parece. Disculpe, Javier. Era Diga. T4M4. No es con un M. Ya, en el torno, y El aquí T, T04, y después ¿qué vendría? el 04 no. 04 de 04 no, nuevo. claro. Ya, acá no hay M6 de cambio de herramienta. ¿Ya? Entonces, input, sigla start.
Ok, y ahí hice el cambio de herramienta. Entonces, esa es la forma de hacer el cambio de herramienta en el torno. Voy a llamar a la herramienta número 1 de nuevo, que es 0101, input, cycle start. Ya esa es la forma de hacer cambio de herramienta. Si yo quisiera tomar el offset de esta herramienta, nos vamos a ir de nuevo al menú offset, acá en work, donde dice WK Shift, y me voy donde dice coordenadas, aquí aparece mi G54. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo mi G54. Esto siempre tiene que estar en 0. X0 porque va a estar al centro de la pieza, y en Z0 porque va a ser la superficie que yo voy a tocar. Cuando yo refrente esta pieza, la voy a refrentar, y ese va a ser mi Z0. Entonces siempre acá debe estar G54, X0 y 0. Si está en otro valor, le van a quedar los offset corridos, lo más probable. El paso importante entonces, menú offset, word shift, coordenada. Y acá se dejan 0. La longitud de herramientas, en el caso de los tornos, tengo donde dice geom, o se llama geometría. Acá tengo mis coordenadas, donde dice G01, G02, G03. Esto no son las interpolaciones lineales o circulares. Quiere decir que estas son la herramienta número 1, herramienta 2, la 3, la 4, la 5, etc. Aquí los G1 corresponde al número de herramientas. Y las coordenadas en X, en Z, son los offsets de herramientas. Acá yo le aconsejo, por ejemplo, voy a dejar todo en 0, X0, X0, ¿qué pasó? Input, ahí sí. Z0, input, perfecto. Voy a dejar todo en 0 para que no se confunda, porque hay valores cargados, que yo en alguna oportunidad tuve que haber tomado offset, Z0, input. Entonces, estas dos coordenadas son lo que vamos a tomar longitudes tanto en la longitud del Z como en el diámetro. Esta coordenada donde dice radio, aquí va el radio de la punta de la placa, 708, 02, 04, la que tenga. Solamente lo va a leer si es que en el programa está trabajando con G41 o G42. Si no, no lo va a tomar nunca. Aunque usted le ponga el valor que sea, no lo va a tomar. Y los T, que está acá, es la posición de ataque de la herramienta. ¿Se acuerdan en programación manual que teníamos la posición que le había hecho un baile, el 1, 2, 3, 4? ¿Alguien se acuerda de ese bailecito? Que le había dicho que era la posición de ataque de la herramienta. No sé si se acuerdan, que ahí están los apuntes en la posición. ¿Cómo va a atacar la herramienta? En posición 1, en posición 2, posición 3, 4. Recuerden que había hasta 9 posiciones. Ya, si no se acuerdan, a revisar los apuntes, porque también es importante establecer bien el número de ataque de la herramienta. Acá son más parámetros en comparación con el torno, o sea, con la fresa. Pero si trabajamos sin compensación, o sea, sin G41 o sin G42, estos dos parámetros no lo va a leer nunca. Va a leer solamente el X y el Z. Ya, entonces, para poder tomar offset de herramienta, como ya tengo la herramienta número 1 montada y me aseguré que la coordenada relativa esté en 0, yo voy a ir a posicionamiento rápido. Voy a hacerlo de esta forma. Después la otra clase le voy a hacer tomando offset, referentando la cara y cilindrando. Por ahora lo voy a hacer rápidamente, donde tengo posicionamiento rápido, y me voy a acercar a un extremo, a la orilla. Se dan cuenta que posicioné la herramienta justo en el vértice de del material, tanto en X como en Z. Y se dan cuenta que me acaba de cambiar unas coordenadas. Ya, entonces, la coordenada en Z, estos menos 410.05, es la que se escribe en mi menú Offset, Geometría, y este sería el Z. Z de la herramienta 1. Entonces escribo menos 410, Z, disculpen, Z menos
410.05 input. Ya cargué un valor. Si voy a posición absoluta, ahora me está diciendo que en ese punto en Z, para la máquina, está en Z0, en mi coordenada absoluta. Pero en mi coordenada X me está diciendo 180. ¿Cuánto tendría que marcar acá? También 0. ¿Seguro? En ese O punto sea, del depende cerro, de dónde tome. O sea, ahí está bueno, es la, que si lo va a tomar de la orilla, ahí está la punta de la placa. Entonces, este diámetro, ¿cuánto mide? ¿Se acuerdan? Tendría que ser el radio. 220. ¿Ah? ¿O no? El 220. diámetro 220. Ah, 220. Entonces aquí en la máquina me tendría que marcar 220. Porque este Ah, es un tono diametral. Ya me sí. tendría que marcar 220. ¿Ya? Así que mucha precaución con eso. Entonces, acá, en mis coordenadas relativas, que tengo marcado 180 negativo, ¿ya? Y acá presten mucha atención y esta anótenlo, porque se le va a olvidar. Esta parte se le va a olvidar. La coordenada en relativa la ingreso en absoluto, o sea, en 180, y le sumo el valor del diámetro que tengo en ese momento. O sea, yo acá lo que hago físicamente, uno cilindra, toma con un pie de metro, y la marca del pie de metro, la lectura que yo tenga del pie de metro, en este caso imaginemos que vamos a tener los 220 con el pie de metro, se lo sumo a los 180 en coordenada absoluta, y el resultado se ingresa en el menú offset. Entonces, 180 más 220, ¿cuánto es? En absoluto, 400. 400, ¿cierto? Entonces aquí escribo X, 400, perdón, X, 400, input, voy a posición, voy a mi coordenada absoluta, y vuelvo a llamar. Voy a volver a llamar a esta herramienta para que se cargue esta compensación. Entonces, voy a ir a mi programa, MDI, T0101, input, sigla start. Posición, no quiso cambiar. Aquí debió haber cambiado a 220. Veamos qué hicimos mal. Veamos si está en Word, geometría, 400, negativo, disculpe, el valor siempre, entonces, el valor se suman y el valor se ingresa como negativo, porque lo ingresa como positivo. X menos 400. X menos 400. Entonces, la sumatoria de los dos valores en absolutos, el resultado en negativo se ingresa. Anótenlo, se le va a olvidar, ¿ya? Input, posición, y ahora sí, aquí en mi coordenada absoluta me está marcando que la cara está en Z0 y en el diámetro vale 220. ¿Ya? Esa es la forma de tomar offset a cada una de las herramientas en el torno. Entonces, este paso es crítico. Entonces, anote, en el Z0 es el mismo valor de la coordenada relativa que se ingresa en geometría y en la coordenada del Z. Es el mismo valor, pero en el X no es el mismo. Es la sumatoria de los valores que yo tengo de mi coordenada en relativa, en X, más el diámetro de la pieza. Y ese valor se ingresa como negativo a mi coordenada de menú offset geométrica. ¿Sí? ¿Profe? Dígame. ¿Por qué usted no se posicionó en el centro y se posicionó en el vértice? Porque es mucho más fácil cuando ustedes estén físicamente en el torno, es mucho más fácil yo cilindrar la pieza, la cilindro, la mido con el pie de metro, y ese valor es una lectura conocida, porque si yo voy al centro, no voy a poder llegar al centro justo, porque mira, yo voy a poder avanzar y no sé cuál es el centro, si más encima si está vaciado, es mucho más complicado llegar al centro exacto. Recuerden que aquí estamos trabajando a la milésima.
Entonces, no voy a poder, porque la punta de la placa tiene un redondeo, entonces no voy a poder llegar justo al centro. Entonces, siempre es más conveniente que yo, cilindre, tome esa medida, ya sea con un pie de metro, o incluso muchos torneros lo hacen con un micrómetro. Miden con micrómetro el exterior, y la medida que le dan, se la contrarrestan, o se la suman a la coordenada relativa, y le ingresan en la máquina. Esa coordenada relativa tiene que ver con la herramienta. Con la herramienta, exactamente. Con la coordenada relativa lo que estaba diciendo, porque recuerden que cuando pusimos en home, la máquina, estaba todo en cero, está midiendo desde el home hasta la punta de la placa del inicio de esa pieza. Eso es lo que está haciendo la máquina internamente. Por eso es importante que este valor de relativa, cuando esté en home, parta de cero. Porque si parte de cualquier valor, voy a estar tomando un valor cualquiera hasta el vértice de la pieza. Y no va a ser real. Entonces yo necesito tener justo la medida exacta, sobre todo en el diámetro y en los largos también, porque si no, si yo pongo un largo diferente, imagínense que acá, para la máquina, el Z0 esté a 20 milímetros más adentro de la pieza. Entonces cuando se acerque, ¡pah!, va a chocar de una. Entonces por eso, acá cuando tomamos los offsets de herramienta, mis coordenadas relativas cuando yo parta desde home, tienen que estar en cero. ¿Bien? Entonces, con la herramienta 2, la herramienta 4, bueno, con toda la herramienta que yo tenga montada, debo hacer exactamente lo mismo en el torno. Esa es la forma de tomar offset. ¿Bien? No sé si se entendió, la anotaron, sobre todo la parte de la coordenada en X, que no es lo mismo. En la coordenada X tienen que hacer esta operatoria, ambos con signos positivos, y el resultado como signo negativo se ingresa a la máquina. ¿Ya? Y lo último, para poder, voy a tomar offset también de la herramienta número 2. ¿Ya? Para ello, si yo hago un cambio de herramienta en el mismo punto donde está la placa, cuando esto gire, podría chocar o va a chocar la herramienta con la pieza. Y esto es lo que ocasionaría físicamente que esto se trabe. Y habría que después mantención, desarmar todo esto para poder dejarlo de nuevo funcionando. Para ello, para que no pase eso, siempre alejen la torreta de la pieza. Entonces me voy a ir a Home, Z, hacia afuera, positivo o negativo. ¿Alguien se acuerda? ¿Positivo? ¿Cómo, profe? La torreta, para poder moverla hacia el lado de la contrapunta, ¿la muevo en forma positiva o en forma negativa? Positivo. Positiva, porque todo para dentro de la pieza era negativo, ¿no? Ah, muy bien, bien. Ya, entonces, lo voy a enviar a Home, voy a sacarlo acá, sacarlo a Home en X primero, siempre en X. Y después en Z. Yo lo podría enviar a Home o lo podría mover manualmente hasta un punto cualquiera y hacer el cambio de herramienta. Las dos opciones son válidas. Voy a llamar a la herramienta número 2, T0202, input, de media pantalla. Ahí sí. Y single start. Vamos a tomar offset nuevamente, posicionamiento rápido. Ahí la placa. Se dan cuenta que está justo al vértice. Lo mismo, posicionamiento, mis coordenadas relativas. Acá tengo una coordenada relativa en Z de 415,5. Se lo ingreso en geometría. Ahí sí. Entonces, Z menos 415.5 input. Perfecto. Y acá en el diámetro, ¿cuánto sería? Lo mismo. En este caso salió exactamente. En Cuatro. este caso es el mismo, porque Ah, no, variaría sí. solamente si fuera el 180 diferente o que se cambiara la pieza. Exactamente. Ya acá dio justo el caso que era la misma longitud. ¿Ya? Entonces, los 180 positivos más los 220 que era el diámetro de la pieza,
nos dio 400, el valor en negativo se ingresa en geometría. Menos, ouch, claro, menos 400. X menos 400 input. Posicionamiento absoluto, ahí está. 220 y Z0. Entonces ya la máquina ya conoce que hay dos herramientas montadas y tiene ciertas longitudes de herramientas. Entonces ya podríamos estar en condiciones de pasar el programa a la máquina. Voy a sacarlo acá, home positivo en X, home positivo en Z. Ahí llegamos. Entonces, voy a ir al comando edit, program, librería, que esto es lo mismo que Fresa. Yo ya tengo pasado el programa a la memoria de la máquina. Se hace exactamente lo mismo. Si yo quisiera crear un programa, de nuevo, o, por ejemplo, voy a crear el O1000, ¿ya está creado? No, está creado. O1000 insert. Insert. La protección, de nuevo, la llavecita. La llave, se me olvida la llave. Entonces, esa es la forma, lo mismo que vimos en Fresa, de poder crear un programa en el torno. Ya, exactamente lo mismo. Como le digo, yo ya tengo el programa O037, lo tengo cargado en la máquina. Lo voy a abrir. O0307, flecha para abajo. Ahí tengo el programa creado, o ya lo tengo pasado, lo mismo que hicimos en Mastercam, lo tiré para acá. Obviamente edité el código para que no saltara error. Y veamos, pues, veamos lo que hace. Entonces, reset. Qué cosa edito, profe? Los ve, ¿verdad? Sí, Me ¿se acuerdan cuesta. que yo le había dicho que en los home había unas coordenadas V que aparecían en home V0, había que sacárselas. Así Sí, que le saqué esas cosas, habían M01, que se los cambié por M0 también, para ya. que cuando hiciera el cambio de herramienta, lo mismo. Y edité parte del hilo, porque estaba saltando una alarma que no me había fijado un parámetro, y lo modifiqué también. Así que ahí ustedes cuando lo traspasen, lo más probable es que les salte alarma en el hilo. Cuando les pase eso, vayan a los apuntes de programación manual y vean el código G76. G76 primera línea, ¿qué significaba? G76 segunda línea, ¿qué significaba? Porque el Mastercam entregaba justo en esos datos unos parámetros con otras letras. ¿Ya? Yo me Entonces, acuerdo que el Q había que cambiarlo porque lo dejaba de un puro número y había que ponerlo así como, por sí, ejemplo, salía un 2 y había que ponerlo como 2000 así. sí, exactamente. Hay unos parámetros ahí que los modifican y el P también. Por eso, vean los apuntes de programación manual, compárenlo con el programa de Mastercam y van a tener que hacer algunas modificaciones, porque si no le va a faltar alarma, ¿ya? Pero hagan ese ejercicio primero, ¿ya? Ya. Voy a ejecutar este programa, recuerden, en edit siempre, reseteen, no se olviden nunca. Por favor, cierre la puerta. Ah, verdad que está la puerta abierta, me va a saltar minutos, así que pónganse los lentes. Acá, donde dice cerrar la puerta de la máquina. Perfecto. Ya, cerramos la puerta y sí le está. Ahí suena. Aquí el Oh. sonido de este caso. Se metamos dentro de la máquina. Y ahí está su programita. Hicieron esa oportunidad en clase. Hicimos el desbaste. Después venía el afinado. Y veamos cómo queda el hilo. Yo no lo he revisado todavía. Esta parte no la había hecho. Así que vamos a ver qué tal. Cómo anduvo. Entonces, desbaste. Vamos a esperar ahí. ¿Se ve bien la simulación, cierto? Sí. ¿Se está viendo ya? Y se ve todo. Ya, genial. La virutita. Ah, esta viruta está saliendo. Ya ves, quiero sacar las coordenadas. Ya veamos qué tal queda el desbaste. Como les digo, ahora sus piezas, traten de hacerlo, vean este video
vayan viendo los pasos, sobre todo la parte importante son los offsets, no es tan complejo, ya se dieron cuenta, montar la herramienta, en este caso van a ocupar dos herramientas, que es la de desbaste, yo trabajé con la misma, hice desbaste y afinado, con la misma herramienta, me puse dos, ya ahí está haciendo el afinado, el pincel, ahí está haciendo el afinado, sí, está haciendo el afinado. Bueno, pues está en el afinado. Ok, ahí se fue a Home. Se dan cuenta que ahí, si ven la lectura del programa, dice G28, U0, W0, M5. Paramos la máquina, paramos un usillo y la enviamos a Home las dos coordenadas. Aquí, como decía Esteban, aparecía un V0. ¿Ya? Sáquenselo porque si no le va a saltar alarma. Y después venía un M01. Yo se lo cambié por M0, porque ahora vendría el cambio de herramienta, vendría la herramienta para hacer hilo, sin estar. ¿Se dan cuenta? Ahí cambió la torreta. Y veamos, esta parte yo no la he visto. A ver, veamos cómo queda el hilo en NPT. Oh, Bien, Rápido. ya. Súper. Mire, se ve hasta bonito. Genial. Ahí se fue, de nuevo se fue a Home. Ay, te dibuja hasta el hilo, me decía. No la había visto esta parte, no la había hecho. Ya lo estoy haciendo ahí con ustedes, en vivo y en directo. Entonces, ¿y se ve bien la conicidad? ¿Se alcanza a apreciar? sí. Sí, está el hilo cónico ahí. Entonces ahí tengo la pieza desbastada, afinada, y con un hilo de 6 pulgadas de NPT. ¿Ya? Entonces, ahora lo que ustedes hicieron también, este ejemplo, o los ejercicios de la prueba, que todos tenían un hilo diferente, podrían perfectamente hacerlo. Podrían desbastar, afinar las ranuras que tenían ahí y hacer el hilo. Así que se dan cuenta, ahí tengo ya la pieza completa. Vamos a abrir la puerta. Eso. Ahí está. Genial, estuvo bueno. Ya, así que ahí ahora, dígame.